Ñoñán, Quique Mujica, Josefina Arauz, que la tenemos por primera vez. Josefina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Josefina Arauz es columnista de Tele 13 Radio hace unos meses y con el Quique siempre la tenemos en el programa Página 13. Claro. Ahora está en Mesa Central también en las mañanas los viernes No. He reemplazado un par de veces, pero sigo en las tardes. Pero está siempre telemática, es la primera vez que nos vemos en realidad. Existe, no era metaverso. Claro, es una persona No era real. un holograma. Así que en homenaje a esto vamos a partir contigo, Josefina. ¿Qué es lo más importante de la semana para ti? Bueno, son semanas bien noticiosas, pero me gustaría subrayar una cosa que quizás puede pasar desapercibida, porque además está todo muy dominado por la cosa de la campaña de la segunda vuelta, y que es cómo se ha instalado una idea que estaba desahuciada hasta hace poco en la discusión de la convención, que es a propósito del sistema de régimen político, la vuelta a la valoración del presidencialismo con reformas importantes, pero con apoyos sustantivos de figuras como Montero esta semana, el convencional Montero, el colectivo socialista, que han empezado a mostrarse a favor de mantener digamos, un sistema presidencial con reformas importantes, pero que permitan, por un lado, cuidar una cultura política amparada en ese sistema, pero introduciendo reformas que promuevan un sistema no tan obstruido, ¿cierto?, como los problemas que hemos visto. Pero me parece esa una noticia interesante que además muestra la eficacia que puede tener la sociedad civil organizada y articulada en instalar una idea que hasta hace poco no tenía mucho lugar. Sí, no iba a flotar. Hubo varias ideas interesantes dando vuelta a la convención esta semana. Quique Mujica, para ti, lo más importante. Mira, por un lado está empieza la exposición pública de los candidatos, como nunca. Va a haber debate el viernes, debate el lunes. Y además tienen entrevistas, vienen mañana, viene con don Francisco. Gabriel Boric con don Francisco, sí. El martes viene José Antonio Cast, Cara a la moneda, después en de TVN TVN también. Y sí. además está el streaming. Bad Boys. Bueno, está Bad Boys, sí. Claro, que parte hoy día, ¿no? En la noche con José Antonio Cast. Bueno, y tú vas a entrevistar a los dos ahora. Van a estar los dos en un rato más. O sea, viene toda la exposición pública y vamos a ver si esa exposición pública cambia un poco, dilucida lo que parece una llegada bien estrecha. Sí quería precisar también, ojo con el Omicron, se detectó el primer caso en Chile de esta variante del coronavirus. Estaba leyendo hoy día en la mañana y ayer harto sobre el tema y bueno, hay mucha preocupación. Fíjate que todavía faltan días o semanas para dilucidar. La primera pregunta es ¿cuántos inmunizados pueden verse contagiados? Eso no se ha dilucidado todavía porque el virus es relativamente nuevo. El caso chileno era una persona con dos vacunas, Pfizer, claro, venía de Ghana. Ghana no estaba entre los países que no sé... Que estaba prohibido entrar. Entonces, la literatura del mundo te dice cuántos inmunizados pueden verse contagiados, cuán grave es el contagio, puede ser mayor. ¿Ya? O sea, si el cuadro es grave o no. Digamos. Y un dato que en Sudáfrica, donde parte supuestamente esto, aunque todavía no está dilucidado, los contagiados se doblan cada 3 o 4 días. O sea, así de rápido se propaga. Entonces, bien impactante. Leía, claro, dicen, bueno, no queremos provocar alarma, obviamente la gente está más hasta la coronilla con el tema, pero recordaba a un columnista del País de España que le aconsejo que sigan, Kiko Llaneras se llama, sigue el virus, pura data. ¿Ya? Recordaba un mail de febrero que circuló en febrero de 2020 diciendo que la alarma que habían creado con este virus chino, COVID, era peor que el propio coronavirus. Entonces recuerda con cierta candidez que ese mail estaba bajando y ahora todos los europeos y nosotros mismos no queremos saber del caso. O sea, estamos en la etapa de evasión. No quiero escuchar nada, no quiero volver a pensar que me tengo que encerrar. De negación, bueno, está bueno. Habría que preocuparse. Sí, ya, Omicron en Chile. Alfredo Ñoñán, para ti lo más importante de la semana. Sí, mira, sobre Omicron además, lo que hasta el momento, ya llevamos como 10 días con la aparición de la variante, no habría ninguna muerte todavía en ninguna parte del mundo, lo cual es alentador. Mira, yo sé que vamos a hablar sobre todo de Chile, pero aquí voy a colocar un tema semanal que a mí me impresiona mucho, que es el caso peruano. Porque en Perú se planteó una moción de vacancia del cargo. ¿Qué significa dimisión? Técnicamente es un impeachment, es como una acusación, el equivalente a nuestra acusación constitucional. Y esto podría afectar al presidente. La causal es bien extraña, es por incapacidad moral.
Pero así lo menciona, digamos, la política peruana, esa sería la tipificación. Y eso, y esto es lo más impresionante, eso después de tan solo 4 meses de gobierno. Claro. Si esto recién partió. Y ya están, y existe la probabilidad de una crisis institucional mayor, de una eventual votación de esta moción de vacancia, y una crisis que esto termina en el Tribunal Constitucional peruano, digamos, Claro, porque ya lo que anunció Castillo. Te crea un problema que la soberanía popular pasa a ser una ilusión. O sea, la votación es casi un trámite sujeto a todo tipo de condicionantes a posteriori. O sea, un presidente en Perú, ¿cuánto han terminado? Yo creo que Toledo fue el último que terminó, ¿no? Capaz. Creo que No me acuerdo. Sí. Puede ser. No, y en este caso con una inestabilidad ministerial enorme, porque han habido 2 o 3 ministros del Interior. Es realmente catastrófico. Catastrófico. Bueno, Claro, no se puede gobernar de esa es manera. ingobernable. Bueno, y es importante lo que dice Josefina respecto al régimen presidencial. Po. O sea, hay que empezar a mirar, son todas las situaciones distintas, pero hay que empezar a ver experiencia comparada para ver cuáles propenden más la estabilidad, que yo creo que es lo que se busca con ese régimen. Josefina. Sí, no, eso, o sea, lo de Perú es como una fase más de un proceso largo que ya ha sido subrayado por varios especialistas que estudian el caso peruano, una dinámica ya estructural de inestabilidad, de fragmentación, de imposibilidad de generar acuerdos y asegurar en el fondo gobernabilidad. Y en el fondo, a propósito de la discusión acá sobre el régimen político, me parece importante porque en abstracto hay evidencias disponibles para todos los sistemas claro. políticos, ¿no? Y la pregunta es cómo aseguramos tener una reflexión situada que se haga cargo de la cultura política chilena y de cómo asegurar gobernabilidad en las condiciones de la dinámica de la clase política hoy día. Ahora, me da la impresión de que hay un problema de cultura política, es decir, qué es lo que tradicionalmente nos gusta, tradicionalmente aceptamos como lógico y legítimo, y otra es el estado de las cosas, porque lo que pasa en Perú es que básicamente han depuesto, vacado, a los últimos 4 presidentes. Más o menos. Eso es lo que ha pasado. Entonces ya seguir haciéndolos como parte de la rutina, que es lo que el equivalente en Chile podrían ser los retiros de fondos previsionales. O sea, se rechazó el cuarto ayer el viernes en la Cámara de Diputados y ya estaba presentado el nuevo proyecto de quinto retiro. O sea, digo, el Congreso se acostumbró a legislar, o sea, a gobernar en esa medida, ¿no? Sí. Alfredo. Mira, efectivamente eso es lo que ha ocurrido tanto en Chile, pero es decir, Chile sigue siendo un país profundamente diferente respecto de Perú, evidentemente. Pero efectivamente hay una cierta propensión a lo que se conoce como parlamentarismo de facto en un país como Chile, y eso viene desde hace ya un buen tiempo. Mira, sobre el tema que mencionaba Josefina, que es sobre la discusión que se está dando en la Convención Constitucional, que está siendo de muy buen nivel, además, dicho sea de paso, pausada. Realmente, ahora sí que entramos en rumbo de crucero en la Convención. Efectivamente, en los últimos días ha aflorado una cierta preferencia de parte de varios convencionales por lo que se conoce técnicamente un presidencialismo atenuado. Sin embargo, el convencional Montero, a quien conozco, además muy inteligente, efectivamente él está... Él es socialista, ¿no? Sí, está explicitando una preferencia por un presidencialismo atenuado, lo cual es muy legítimo, y además tiene el convencional Montero grandes dotes para justificar esa postura, pero yo me temo que esto va a ser muy desordenado en el siguiente sentido. Esto no van a ser posturas por bancadas. Ya. En este tema, a lo menos, en este tema. Porque esto es súper opinable. Es decir, aquí sí que no veo por qué tendría que haber... Cuando se divide en izquierda y derecha. Pero claro, es decir, a mí no me sorprendería para nada que, por ejemplo, en esta materia, convencionales socialistas queden en la misma postura que Marcela Cubillo. Estoy exagerando, pero no creo equivocarme, sino necesariamente. Y ojo que el presidencialismo también están los comunistas. Por supuesto, por supuesto. Y Evo puliera más un Así es. régimen presidencial. Así es. Por lo tanto, es una discusión bien interesante y que no va a estar enmarcada necesariamente por el peso de los partidos de las bancadas. Otra discusión que se abrió en la convención, o más bien la reabrió Jaime Baza, que fue el mismo que la abrió en septiembre en una declaración en Tolerancia Cero, si no me equivoco, donde él en ese momento, en septiembre, dijo que el próximo presidente eventualmente podría durar 2 años, si es que la convención decidía en la Constitución, en las normas transitorias, acortar este periodo presidencial. Y ahora retrocede de eso y dice lo mejor sería que, en realidad, que se votara, o sea, digo, que se completara el periodo por el que se está votando, que en este caso son 4 años de presidencia. Y lo mismo con el Parlamento. Y lo mismo con el Congreso, exactamente. ¿Cómo ven esa discusión, Josefina?
Sí, y entiendo que se presentó además una moción interna para generar un acuerdo transversal a propósito de ese respeto a ese Claro, periodo, ¿no? pero Que la creo presentó Chile Vamos. Sí, con Entonces... Marcela Cubillos ahí a la cabeza. Nada, es interesante porque yo creo el cambio de postura de Baza refleja el impacto de los cambios de las circunstancias políticas, o sea, la influencia de la contingencia en moderar o obligar a cambiar ciertas posiciones que los convencionales, en particular acá en el caso de Baza, podían plantear con mucha fuerza cuando creían que el escenario político estaba muy a su favor, ¿no? Por decirlo en términos simples, y sobre todo después de la primera vuelta el escenario político quedó bien alterado, con una evidencia. Podremos discutir si hay o no derechización, ¿no? Pero lo evidente es que la hegemonía sea de la izquierda de forma total respecto al momento político no es claro, y eso ha obligado, la declaración de Baza es una señal, pero han sido muchas otras a propósito de los plebiscitos dirimentes, en fin, que varios dijeron, parece que bueno, acá tenemos que calmarnos, ¿no? Hay que echar Más allá de mano, cuáles, si son razones instrumentales o estratégicas, me parece una buena señal. ¿Estás de acuerdo con la hipótesis del realismo, Alfredo? Absoluta y completamente de acuerdo. La convención efectivamente tomó nota de la alteración de las correlaciones de fuerza en ambas cámaras. Si bien la derecha no es mayoría en la Cámara de Diputados, está en mejor pie que en la Cámara anterior, entre otras cosas porque entró el grupo de los republicanos además con mucha fuerza, y la derecha además controla la mitad del Senado. Por lo tanto, empecemos rápidamente a olvidarnos de estas intentonas maximalistas, digámoslo así, que estaban teniendo lugar en la convención, que a mí de hecho ya me tenían muy molesto, porque se estaba desconociendo. Se sabe realmente... que cuando Alfredo se molesta es complicado. No, es que lo que pasa es que sabes que hubo un momento en que ya el tema del plebiscito dirimente, a mí yo francamente me costaba mucho entenderlo, pero ahora definitivamente, dadas las correlaciones de fuerza, especialmente en el Senado, ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Por lo tanto, de hecho, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, señaló hoy que el 5 de julio esto está terminado. Está listo, sí. El 5 de julio. Se acaba. La cuenta Se acaba. pública. Claro, ya no, si no hay alargue. Y eso ya Eso no hay vuelta que todas darse. esas son señales muy recontrapositivas. Mira, Eso es muy bueno. Sí, Fernando Sigue, Atria sigue. el lunes en una entrevista a La Tercera reconoció explícitamente que había un relajo, de alguna manera, porque muchos convencionales creían que con un Congreso a favor iban a poder extender el plazo. Claro. Entonces, Por eso algunos hablan de 2 años. claro, No, se eso cayó, era la locura. se cayó esa idea. Pero a mí yo creo que hay dos hitos muy importantes en la convención, no voy a decir nada muy inteligente. El primero, la elección presidencial, y después voy a explicar por qué, y la elección de la nueva mesa directiva, que son los primeros días de enero. En enero, claro. Claro, 4 de enero, si no me equivoco. Esto es pasado mañana. Claro, para entonces efectos prácticos. ahí se va a poder vislumbrar de alguna manera cuáles son los derroteros de la convención por las personas que integren esa mesa directiva, que hemos visto que son personajes protagónicos no solamente en la coordinación, sino que también en la exposición. Y la elección presidencial, y lo hemos hablado otras veces, yo creo que puede transformarse en una tercera vuelta presidencial. O sea, que al final termine o Boric o Kast en la moneda, termine siendo ese plebiscito de salida como una tercera vuelta de aprobación o no aprobación A los primeros meses, de quien esté ahí. Entonces, ese es un riesgo de presidencializar esta plebiscito. conversación, que es casi inevitable, porque al final estaba muy ligado también la conversación sobre los plazos del gobierno que parte ahora, estaba muy ligado también cuando se dijo en un momento, bueno, si gana Kast, estos tipos van a decidir con un Congreso a favor que sean 2 años, y si gana Boric, decían van a ser 2 años con reelección, o sea, van a poder estar 6 años. Eso ya se aplacó con la composición del Congreso. Josefina. Sí, como sea, yo creo que los resultados de la primera vuelta obligaron a la moderación, y las declaraciones que hemos estado analizando lo confirman. Y hay que ver además qué tanto eso puede impactar en quiénes salen elegidos también para esa nueva mesa directiva. Y como sea, yo confío en que esa obligación a la moderación también ayude a que gane Kast o Boric la segunda vuelta, ambos candidatos concluyan que tienen que cuidar la convención, la autonomía del trabajo de la convención. Y eso es una advertencia para ambos, porque Apruebo Dignidad puede identificarse demasiado con esa agenda y terminar entremezclando las iniciativas de ambas instancias, y Kast corre el riesgo, en cambio, de entrar en una dinámica de confrontación, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante que ambos concluyan en este escenario donde la ciudadanía ha hablado de forma muy clara y ha obligado, me parece, a moderar.
que ambos concluyan que si llegan a la moneda tienen que cuidar ese trabajo. Claro, porque piensa que con Boric en la moneda, el plebiscito de salida, si lo pierde, es súper... por lo pronto tiene que seguir gobernando con la Constitución del 80. Claro. Segundo, Boric es uno de los padres fundadores de esto. O sea, va a estar, me imagino que quiere tener la firma ahí. Y fue uno de los que, a diferencia de Kast, que estuvo en el acuerdo El 15 de noviembre estuvo por el apruebo. Exactamente. Estaba en todas las etapas. El peso de él con una constitución. Ahora, yo, cuando me dicen moderación, digo, definamos moderación. ¿Qué es moderación a esta altura? O sea, está claro que el tema de las formas para todo es un hecho. O sea, no seguir disfrazándose, y eso lo han dicho Atria, todo. Pero moderación, ¿qué es? ¿En las formas? ¿En la seriedad? ¿O en el contenido? Y en el contenido, la moderación, ¿qué significa? O sea, freno a mano con los cambios, dejar los maximalismos, y uno ve en las distintas comisiones, por ejemplo, la comisión de discusión del gobierno es una conversación, como dice Alfredo, bien con posturas más o menos claras, pero anda la del medio ambiente. Sí. Sí. Alfredo, antes que nos cambiemos de tema. Ahora, una cosa es decir que la convención tenía que tomar nota de la primera vuelta, cosa que ocurrió. Otra cosa es sostener que la convención tiene que actuar de modo conectado con lo que está haciendo el gobierno. Y yo creo que eso es precisamente lo que no debe ocurrir. Porque la convención debe mantener, debe sostener su autonomía. De hecho, si no fuese así, hay un atentado incluso a la lógica del mandato para el cual fueron electos los convencionales. De modo que es bien importante establecer la diferencia entre tomar nota de las nuevas correlaciones de fuerza en el Congreso de Chile y otra cosa es someterse a la política diaria. Un último comentario que tiene que ver con alargar el mandato de la convención. Esta idea de los 2 años yo nunca la entendí, porque ya realmente eso no está en el acuerdo del 15 de noviembre. No, para nada. No. El acuerdo del 15 de noviembre lo único que preveía era eventualmente pasar de 9 a 12 meses. Es que lo hicieron. Punto. Y lo hicieron, pasaron de 9 a 12 meses. Ya de facto. Y nada ya- más. Que terminaba en abril. Claro. Así que, todos los 12, es que eso es maximalismo, ¿te das cuenta? Es decir, irse a los 2 años o más, ya, mucho. Y si son 2 años, ¿por qué no 3? Alfredo Yoñán, Quique Mujica, Josefina Arauz están en la conversación de actualidad y política de esta jornada, que por supuesto íbamos a hablar de la segunda vuelta, que esta semana como que tendió a parisicentrizarse o algo así. La pregunta, como decía alguno de los columnistas de hoy, creo que era Carlos Peña, si Parisi bien vale una misa en este caso. ¿Qué piensas del efecto Parisi y todo lo que pasó con él esta semana, Josefina? Sí, bueno, además viene una nota, creo, en el Mercurio hoy día tratando de desentrañar este partido de la gente, que además le fue bien en la elección parlamentaria, así que también se va a transformar en una fuerza política con la que va a haber que saber negociar también cuando empiece el año. 6 diputados. Así es, y que nadie sabe muy bien todavía qué representan, qué tipo de proyecto hay ahí detrás. Y era evidente que se iba a transformar en una disputa importante para los candidatos, así lo dijeron los dos, que el primer y segundo lugar en sus discursos del domingo después de la elección, tratando de apelar a esa figura. Y yo creo que teniendo el tercer lugar es inevitable que lo hagan, pero el dilema que tienen acá los candidatos, me parece, lo subraya un poco Carlos Peña hoy día, lo dijo el mismo Alfredo durante la semana en la radio, es si van a tratar de congraciarse con el líder o con sus votantes, ¿no? Y yo creo que la clave, además de por lo polémica que es la figura, lo que implica entrar en sus lógicas, en sus dinámicas, me parece que donde se juega de verdad hoy día el resultado y el arrastre tiene que ver con hablarle a las personas más que a los liderazgos que están arriba. Y me parece que esa va a ser la clave y va a haber que ver cómo apuestan ambos candidatos. Alfredo Yoñán. Bueno, mira, yo creo que aquí está puesta la ilusión que en el programa Bad Boys están todos los votantes de París y de Chile. Yo creo que esa es la ilusión. Y a mí me parece que una cosa es hablarle a los votantes de París y multiplicando los canales de comunicación, y otra cosa es ir a validar ese espacio, que suena raro porque es como validar además una lógica holográmica de funcionamiento de las elecciones y de la democracia, digamos. Es decir, él no está ni siquiera presente, todo es virtual. Yo creo que aquí, francamente, va a haber que optar, entre otras cosas porque yo no tengo ninguna duda, que esta elección la van a definir las mujeres. Lejos. Las mujeres, de hecho,
En primera vuelta, 400.000 mujeres más votaron que hombres. 53% del padrón. A lo cual hay que agregar que, por la vía de el efecto Johannes Kaiser, que fue devastador, y esta propuesta de eliminación del Ministerio de la Mujer, bueno, según todas las encuestas, las mujeres están votando en grandes proporciones por el candidato Boric. Mira, la criteria de ahora, la votación, 59% de las mujeres vota Boric, 41% vota Kast. Estos son datos ya publicados, esto no está afectando Claro. la moratoria. Sí. No, eso es del jueves. Sí. Sí, y de hecho, si eso es así, agrega el dato que esas mujeres están votando más que los hombres. Claro. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el efecto es expansivo. Claro. Y puede ser muy explosivo. ¿Por qué digo esto? Porque en la aceptación de ir a conversar con el candidato que salió tercero, en esa decisión va a haber que lidiar con el efecto, lo que popularmente hoy día se está diciendo que es el efecto papito corazón, digamos. Que no necesariamente, es decir, de frentón, no va exactamente en la dirección de las preferencias de las mujeres, por el famoso no pago de las pensiones de alimentos y la existencia de una orden de arraigo en contra de Franco Parisi, que yo ya no sé si esa era la razón de por qué no vino a votar en la segunda vuelta, la idea de no poder volver a salir, o por lo que habría dicho en la red, en donde él no habría ido a votar en segunda vuelta porque eran los últimos días de colegio de su hijo en Estados Unidos, lo cual ya es francamente... Yo creo que en el intertanto Es como irónico, digamos. venía, llegaba y le dio COVID. O Iba a venir, una claro. especie de, ¿cómo dijo que era un COVID incompleto? No, el Un PCR examen. era incompleto. Claro. PCR incompleto Pero no, pero concluye. finalmente le dio. Pues no concluye. No, es que lo que, a ver, uno cuando dicen, oye, acostúmbrense a este tipo de campañas porque vienen, estos son las redes sociales, lo que viene en el futuro. Ok, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero el punto es el siguiente. Él no está acá por un problema judicial, básicamente. No es que haya decidido innovar en Alabama y hacer una campaña virtual holográmica, sino que él no puede ni quiere venir. Y ese es el tema, y cómo se va a lidiar en los futuros debates, preguntarle a los candidatos que están como groupies de París. O sea, no estuvo ningún debate, por lo tanto no tuvo nunca el nivel de escrutinio que tuvieron los otros Nunca candidatos. pudo responder del tema de las pensiones. Por ejemplo. Entonces, ahora que separan estos dos candidatos, incluso candidatas que son muy feministas, también, el voto Boric, o sea, el voto Parisi es necesario porque encarnan lo mismo que nosotros. Bueno, tienen que tener en cuenta esas candidatas feministas y mujeres que esa gente soslayó que el tipo es papito corazón. No le importó. No le importó. Claro, no le importó. Si la ley se va a llamar Ley París y el retiro del 10% para los papitos corazón. Josefina Arauz. Sí, es complejo lo que pasa con París y yo no sé bien dónde lo vi esta semana, en alguna nota en prensa, que se comentaba que, claro, Parisi nunca estuvo, pero en ciertos territorios donde le fue bien, pero la sensación, al menos cuando se le preguntaba a las personas a nivel local, era que tampoco habían estado los otros candidatos, Claro. no habían estado necesariamente. Sí, eso es cierto. Entonces, Sí. eso te habla de un tipo de fractura que, claro, estaban los otros candidatos, se estaban exponiendo en los debates, en espacios de opinión pública, en fin, pero aún así eso no implicaba mayor presencia local, concreta, ¿no?, en las personas, y en cambio sí, por la pandemia, por lo que permiten los medios virtuales hoy día, permitía que sí estuviera muy presente Parisi, generando un tipo de vínculo que ha sido muy eficaz. Entonces, yo creo que hay los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta tienen un dilema y una pregunta que es muy difícil de responder, ¿no? Y el problema es que creer que al que hay que apuntar y con el que hay que conversar es con él en primer lugar, además de arriesgarte a entrar en sus términos, porque lo que puede pasar en el programa Bad Boys, además uno no tiene idea qué es, o sea, Así se pueden es. exponer al bullying, a entrar en lógicas en las que pueden salir trasquilados, muy mal parados. Además, implica o puede arriesgar errores de lectura como el que apunta Alfredo, digamos, que hoy día parece que hay que convocar a un electorado femenino que no necesariamente está donde está Parisi, y además donde las adhesiones políticas parecen ser muy débiles, ¿no? O sea, parecen ser por razones muy concretas y no tanto, digamos, que el liderazgo, la figura diga yo apoyo a Kast, como que se van a traspasar automáticamente los votos de esos votantes al otro candidato. Alfredo. Es que ese punto es bien importante lo que menciona
Josefina, que es la eficacia del poder de endoso que tiene el candidato de sus votos. Yo creo que ese poder y esa eficacia no existe. Y desde mi punto de vista, la mejor prueba fueron las dos candidaturas de Pablo Maltés, una a gobernador y otra a diputado, acompañados sistemáticamente por Pamela Giles, y en donde la votación y el caudal de votación, que es considerable la diputada Giles, no se traspasó. Y estando ella presente físicamente al lado del candidato Maltés. Razón por la cual yo creo que aquí, francamente, yo entiendo mejor la postura de José Antonio Kast en esto. Creo que tiene razón en ensayar fórmulas audaces. Creo que está en la necesidad de ser audaz, dado lo que indican las encuestas. Claro, porque... Lo entiendo mucho menos en Boric. Ya, pero yo entiendo y me hace total sentido lo que dicen, pero también estos son comandos que toman decisiones racionales. O sea, no es que se pegaron en la cabeza un día siempre, y no dijeron, siempre. no, sí, vamos a donde París. No, pero No tiene que siempre. haber algún raciocinio y algún análisis Sí. de los datos y de la importancia que están teniendo los votantes Sí, de a mí, París en la segunda vuelta, aparentemente. Yo por lo menos lo que he escuchado del comando de Kast, que no sé también si en postura o una necesidad de darle una explicación medianamente racional a este acercamiento con Parisi, es que, y yo también lo someto a cuestionamiento acá, este outsider, este candidato outsider, tiene una particularidad que no han tenido el resto. Tiene la bancada parlamentaria interesante. Eso es verdad. O sea, todas las Claro. otras experiencias, incluido Marco, Enrique o Minami, nunca tuvo un reflejo en las bancadas. Tuvo una diputada. Eran, La- claro, la pero, Maricel y Santiago. después se fue al Partido Comunista, pero eran partida de diciembre, terminaba diciembre y se Chao. fumaban. Se acababa. En cambio, él, en un congreso fragmentado, tiene 6 parlamentarios y la pregunta es si el proyecto de Parisi es un proyecto político para 4 años más. Proyecto político para algunos puede sonar muy rimbombante, pero lo defino así porque así se entiende. Y ahí los de Kast dicen, bueno, entonces vamos a tener que conversar con esos 6, porque muchos acuerdos pueden estar relacionados con esos votos. Entonces ahí, claro, uno dice ya, hay algo más que ir a pirquinear votos nomás. Pero en el de Boric es más difícil a mí, pero ahora también otros te dicen, bueno, si esto el Partido de la Gente puede terminar como la lista del pueblo, totalmente dividida, sin proyecto político alguno, pero Claro, aquí sí disgregada. tienen un líder, que a diferencia de la lista del pueblo no había. ¿no? Josefina, antes que nos vayamos al corte. Sí, que acá hay o sea, el hecho que haya un partido detrás que sacó bancada en el Congreso confirma que hay un arraigo en personas concretas, ¿no? En una base que parece que está apoyando a lo que representa, sea lo que sea, Parisi y su entorno. Y para mí eso solo confirma que lo que hay que hacer, lo que pasa es que es un trabajo lento y acá hay desesperación por réditos inmediatos, obviamente, es ir a esos lugares, ¿no? O sea, donde esas personas, a esos territorios donde arrasó Parisi, a tratar de entender, porque es ahí donde está la fractura, ¿no? No en primer lugar con Parisi y su bancada. Obvio que va a haber que negociar con ellos, sea quien sea el que salga presidente, pero la fractura, como quedó en evidencia los resultados que sacó Boric en esa zona, está con las personas en esos territorios. Entonces, Sí, hay un el punto- trabajo es sí. ir a buscar allá, ir a preguntarse qué es lo que está pasando ahí, cómo se convoca a esas personas, y creo que eso no es lo mismo que entrar en esta suerte de complicidad, que a mí me parece que es eso lo que obviamente está tratando de apostar Boric, ¿no? Como este mundo que parece que despreciamos un poco al votante, bueno, vamos a este debate porque así quizás mostramos que podemos tomarnos un poco Creo más que en serio ese mundo. lo que mencionaba la Josefina, se lo escuché a un tipo y decía, ¿cuál es la diferencia entre ver a Parisi en una pantalla de computador y ver a los otros candidatos en una pantalla de televisión? Es lo mismo, los vimos por la pantalla. Eso, esa Para es la los explicación. lugares de Chile Claro. donde los candidatos no llegaron. Claro, y digamos. además cuando se analiza la votación de Parisi, había un reportaje bien interesante. El lugar donde obtuvo más votación en Antofagasta es una escuela que está cerca de La Chimba, La Chimba. que es el campamento más grande que hay en Antofagasta. Saquen las propias conclusiones. Estamos con Quique Mujica, con Alfredo Ñoñán, con Josefina Arauz. Ya, la votación del cuarto retiro se tomó la agenda el viernes, bueno, en general la semana después de la mixta, el viernes en la Cámara de Diputados, y terminó mal para los parlamentarios que estaban impulsando los retiros. Mal también para mucha gente que quizás si necesitaba o tenía esperanza de recibir esa plata. ¿Cómo ven lo que pasó? ¿Cómo ven lo que ocurrió ahí, Alfredo? Bueno, era una votación bastante predecible, dado que ya no estaba la presión para el mundo parlamentario de la reelección. Esa presión ya se había materializado días previos, por lo tanto,
el patrón y la lógica de conducta se alteró. Para mí es evidente que lo que se jugó en esa votación era una política profundamente regresiva y no, como dijo una respetadísima diputada que es Carmen Hertz, que es la política progresiva más importante de los últimos 50 años. Yo esa parte no la entendí en absoluto y no puedo dejar de precisar el concepto, porque objetivamente no es posible sostener económicamente que el cuarto retiro era progresivo. No lo veo por ninguna parte, no me calza, no es lógico. Pero al mismo tiempo se transformó en un problema político y definitivamente creo que el candidato Boric no tuvo otra alternativa que votar favorablemente el cuarto retiro, pero lo que involucra evidentemente costos, eso es una realidad. No quiero defender técnicamente el asunto, pero estoy pensando en el argumento de Manuel Riesco, que entiendo que es la pareja de Carmen Hertz, que yo creo que es el único economista que realmente defiende el cuarto retiro en sus virtudes, en sus supuestas virtudes como económicas, bueno. Y él dice que lo que genera, porque es progresivo, porque genera condiciones materiales para la gente más pobre que es capaz de sacar plata y por lo tanto tener liquidez y reactivar la economía más rápido. Y eso, además, es feo el término que va a ocupar, no le gustaría a Manuel Riesco, pero chorrea para todas las clases, para todas las personas, incluyendo las que no sacan plata de la AFP. Esa es la lógica. La falla del razonamiento de Manuel Riesco es que no está aquí para defenderlo, digamos. Claro, pero que en este momento hay 4 millones de hogares que no tienen nada que retirar. Claro, y esos son los más pobres de Chile. Sí, por lo tanto, el argumento no se sostiene. Que se beneficiarían por el crecimiento que genera la liquidez. Sí. Pero no se sostiene por ninguna parte. La plata se va a la que va AFP. apareciendo inflación, o sea, no se sostiene en ningún... Sí. No, Bueno, no me digan a mí, si yo ya... La mayoría de la plata se va a la AFP, pues es como que tú fueras el... Bueno, ya, no voy a seguir defendiendo el punto. Oye, no, pero a mí lo que me llamó la atención de los argumentos, que no sé si al fragor de la votación, los tipos, bueno, no, lo vi, yo seguí el debate y de verdad era un show... Deprimente. Todo muy histriónico, con insultos, insultos vienes, pero ya da lo mismo eso. Sí. Sino que más bien es el diputado... Hay diputados que dicen, vamos por el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Ergo, marzo, para Kast o Boric, va a tener una petición de seguir con los retiros. Pamela Giles ya lo anunció. Y Pamela Giles precisamente no es santo devoción de Boric. El quinto ya está presentado. O sea, claro. Si sigue su tramitación va a desembocar en pero marzo. En el Senado muere. Pero bueno. Bueno, pero es que también decíamos lo mismo del primero. No, pero con una composición senatorial distinta y antes de una elección. Es verdad. Josefina. Sí, lo que dijo la diputada Hertz para mí fue muy ilustrativo. Hay declaraciones para elegir en esa discusión, pero ¿cuál más terrible que la otra? Pero lo que dijo ella a mí me pareció muy revelador, además de las dificultades que ha tenido la izquierda en general en defender el legado de todo lo que se ha hecho bien en estas décadas, ¿no? O sea, decir que más allá de lo discutible que sea, que esa medida efectivamente sea progresiva, que es una discusión en sí mismo, como bien dice Alfredo, es terrible respecto de todas las otras alternativas que habrías tenido para defender respecto de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Que es parte de las dificultades que ha tenido la izquierda en general, la centroizquierda en particular, pero bueno, ahí el PC se siente probablemente más libre, pero que es terrible que eso sea la gran política, fuera de las acusaciones constitucionales, obviamente, el gran espacio de acuerdo, de alianza, en una oposición que finalmente uno dice, bueno, no tiene tan poco para decir que por algo es capaz de defender esta iniciativa como lo mejor que se habría hecho en todo este tiempo. Siguiendo, ¿no? Esa lógica debe ser bien, no sé cómo llamarlo, bien penca por alguna manera. Leía a Carlos Monte hoy día diciendo, sí, la verdad que las críticas a los 30 años nos afectaron mucho, que el candidato Boric ahora sienta y piense que no todo se hizo tan mal, que tuvieron arrogancia juvenil al criticar al AGO, al criticar a la ADC, que necesita esos apoyos. Tanto que invitó a Monte al comando. Invitó a Monte al comando, o sea, toda esa gente que encarnaba no lo peor de la transición, pero las debilidades ostensibles de la transición, ahora hay que ir a buscarlas porque los necesitamos. O sea, la vuelta larga para reconocer que los 30 años no fueron como lo presentan algunos. Y eso debe ser, estoy mirando, claro, aquí, ¿te acuerdas? Una vez Lagos B reconoció, en una entrevista que le hiciste tú, que tenían ciertos complejos de amarillo. Sí. Por los jóvenes que lo tratan de amarillo. Claro. Entonces, reconocer ahora
que el principal oponente, que era el Frente Amplio, te diga, la verdad que no lo hicieron tan mal y hay que rescatar lo bueno, chuta, ¿qué será? Después de que te hicieron bullying 6 años. No, y además que tú te la creíste. Pues. Te pegaron y ahora te quieren. Alfredo Ñañón. La pregunta que deja abierta la entrevista del senador Montes hoy día es una pregunta relevante y tiene que ver con qué ocurre a partir del día siguiente de la elección si es que el candidato Boric se transforma en presidente de Chile. Y ahí la pregunta se le plantea especialmente al Partido Socialista. Y la pregunta, para ser completamente precisos, es si el Partido Socialista tiene que entrar al gobierno o no. Con todas las de la ley. ¿No? Con todas las de la ley. Claro. Con todas las leyes, es decir, transformarse en un miembro más de la coalición triunfadora. Y esa es una pregunta que el senador Montes, con mucha razón, responde incorporando varios peros, muchísimos peros. ¿Ah? Y en donde la pregunta esencial, tanto de él como la mía también, es si el Partido Socialista puede reinsertarse en la sociedad siendo gobierno. Y de mi perspectiva la respuesta es definitivamente no. Es completamente contradictorio ser gobierno y reinsertarse en la sociedad. ¿A qué llama reinsertarse en la sociedad? Reinsertarse en la sociedad es revertir la pérdida de anclaje y por lo tanto de fuerza electoral reconectarse, digamos, que se vio en la última elección. Porque el poder tiende a mantener el status quo. Por supuesto, y además tiene una dimensión de verticalidad muy importante. Desde mi punto de vista, yo creo que la solución aquí pasa por la fórmula portuguesa invertida. En Portugal, desde el año 2015, recién ahora, hace 2 meses atrás, fracasó la experiencia y hay convocatoria de nuevas elecciones, pero en el 2015 el candidato socialista Mário Soares se transformó en primer ministro del Portugal con apoyo parlamentario sin participación en el gobierno, del bloque de izquierdas, el equivalente al Frente Amplio, de los verdes y de los comunistas. Y eso duró 6 años. Colaboración crítica como Revolución Democrática. Colaboración crítica, una cosa así. Pero es sin participación gubernamental. Bueno, desde mi punto de vista, lo que debiese ocurrir acá es exactamente la misma fórmula invertida. Invertida. Por las razones que el propio senador Montes establece si Boric gana, que el Partido Socialista apoya parlamentariamente todas las reformas. ¿Ya? Pero no tiene ningún ministro. No tiene ningún ministro, claro. Eso es. ¿Josefina? Sí, y el mismo Carlos Montes dice ahí en la entrevista que además es evidente que es el PC, o sea, él lo reconoce como una concesión que hace, que es el PC el que está en la alianza original de Apruebo Dignidad y el que va a tener más cosas para decir. O sea, es como un punto de partida, un hecho de la causa, ¿no? Y es evidente que eso revela el tipo de tensión que hay adentro y lo que va a reclamar, va a exigir el Partido Comunista como retribución, digamos, si llega a ganar el candidato Gabriel Boric. En todo caso, sobre el cuarto retiro y cómo termina, yo creo que acá también es algo, había una pregunta de si esto le pegaba y qué tanto le pegaba a Gabriel Boric. Hay que ver, pero yo creo que algo acá que uno no puede medir cuánto ha influido, ¿no? Pero parece que la consistencia afecta o es valorada por la ciudadanía, ¿no? O castiga a quienes no parecen consistentes y en parte, a mi juicio, eso se refleja en la derrota de la centroizquierda y de la centroderecha en la presidencial, ¿no? Quienes han sido incapaces de defender sus propias trayectorias, sus propios legados, tampoco han logrado sostenerse. Y en el caso de Boric, con el cuarto retiro, a mi juicio el mayor problema es esta tensión de todo un comité asesor que de hecho amplió, que no es solo Respo, digamos, amplió y que le dice explícitamente que el cuarto retiro es una mala idea y aún así lo vota con las declaraciones que sabemos que dio y con una serie de figuras como Carol Cariola, en fin, durante la semana justificando algo muy difícil de justificar, ¿no? O sea, y se notan el tipo de argumentos o bien que no todos los asesores, o sea, uno diría que la medida es buena o que terminan diciendo que en verdad esta cuestión no es una discusión técnica, sino política, ¿no? Y es un tipo de argumentos que muestran un problema a la hora de sostener algo que parece que solo se levantaba porque tenía mucho arraigo popular. Sí, porque tú le preguntaste a la Carol Cariola en la semana y te dijo, dime... No, la Carola Urrejola le preguntó el viernes. Dígame, un economista del entorno de Boric que esté de acuerdo con el retiro. Y dijo Manuel Riesco y Hugo Facio.
pero ellos no son del consejo asesor que tiene Boric. No, ¿Ah? y no Y de están, nuevo, no, yo creo que Consejo Ramón más López. convoca. yo creo que no están en el comando, de hecho. Ah, Claro, entonces al final era de ese grupo, era ostensiblemente que estaban todos en contra. Y se dio bueno, Boric ahí tuvo una salida, creo, inteligente, decir la verdad que tengo estas opiniones, pero yo soy el líder acá y tomo las decisiones no solamente sobre la base de esas opiniones, sino que sobre la base de otras opiniones más. Quique Mujica, Alfredo Yuñán, Josefina Arauz. Tenemos a los dos candidatos presidenciales de segunda vuelta en el programa de hoy. Partimos en el Biobío, donde está desplegada la campaña del candidato presidencial de Prueba de Dignidad, Gabriel Boric, que ya está en pantalla. Gabriel, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Buenas tardes, casi buenas tardes. Hola Iván, un gusto. Te saludo acá desde Concepción. Oiga, está en Concepción, pero la perspectiva, una de las perspectivas de esta semana ha sido la que han aceptado usted y José Antonio Cast la invitación de Franco Parisi a su web show Bad Boys. Usted va el próximo martes, se supone. ¿Por qué aceptó esa invitación que de alguna manera, para algunos críticos, valida la manera, el estilo y y varias cosas, varios atributos de Franco Parisi? Bueno, nosotros, ante la información que ha aparecido en algunos medios de prensa, estamos evaluando este asunto, el de que José Antonio Castro, sus asesores, se habrían juntado con Parisi en Estados Unidos. Estamos revisando eso y vamos a tomar una determinación pronto. Pero yo creo que el tema de fondo es el siguiente. No se trata de que yo o José Antonio Cast valide a Franco Parisi. Hay 900.000 personas que, le guste o no le guste a la gente, votaron por Franco Parisi. Y por lo tanto yo tengo el deber de escuchar y tratar de entender cuáles son las inquietudes, cuáles son los sueños, las frustraciones, las esperanzas de esa gente. Y en ese sentido hemos estado incorporando algunas de las propuestas que hicieron sentido. Yo siempre he dicho que estoy dispuesto a conversar con todo quien sea necesario. Es considero de mis atributos, lograr ponernos de acuerdo entre gente que pensamos diferente. Estuve la semana pasada en la CPC, un espacio que no es, tuviste ahí las declaraciones de Juan Sutil, que no es que me reciban con abrazos y cariño, digamos, pero también tengo que conversar con los grandes empresarios como futuro presidente de todos los chilenos y chilenas. Y Franco Parisi representa a un mundo que está descontento con la política y al cual tenemos que saber escuchar también. Sí, lo que pasa es que una cosa son los votantes. Usted lo dijo antes de eso. ¿Existe la posibilidad de que no vaya al programa si es que se comprueba una cosa que Kast niega a todo esto, que es que se juntó con Parisi en Estados Unidos? Lo estamos evaluando, no te puedo dar una respuesta definitiva al respecto, estamos evaluando la situación con nuestro equipo, pero lo importante, hoy día yo entiendo la distinción entre el votante y la persona, y de hecho creo que los votos en general se ha demostrado una y otra vez que no son endosables. Muchas veces candidatos con alta popularidad o alto respaldo no le pueden traspasar esos votos a otra persona, incluso un mismo candidato cuando dice llamo a votar por él, la verdad es que hay mucha gente que toma su decisión en conciencia sin importar lo que diga esa persona. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener las orejas bien paradas. Estuve en Iquique la semana pasada, justamente un lugar donde le fue muy bien a Franco Parisi, escuchando también cuáles son las preocupaciones de la gente, y ese es el sentido de esta campaña, desplegarnos por todo Chile para escuchar. Claro, en un sentido eso lo dijo la misma noche, el 21 de noviembre, usted llamó a sus partidarios a no menospreciar las posturas de quienes votan. Entonces se entiende que eso tiene que ver con los votantes, pero usted está yendo a un programa de un candidato que es deudor de pensión alimenticia, de un candidato que en su franja de propaganda política en la primera vuelta decía que los parlamentarios en ejercicio, usted, por ejemplo, terminaban votando siempre a favor de sus empleadores, no los votantes. Usaba ese tipo de expresiones. Entonces, eso de alguna manera se valida cuando usted va a dialogar con Parisi, ¿no? No, yo no creo que se valide. Bueno, pues como te digo, es una cuestión que estamos evaluando. A mí es un liderazgo que a mí no me convoca, pero convocó a 900.000 personas. Y eso no se puede, como bien decías tú antes, no se puede sencillamente soslayar o ignorar o minimizar. Ahora, yo no voy a cambiar mis posiciones de principios, por un tema de votos. Y en eso quiero ser muy claro. El otro día vimos a José Antonio Cast que la capa de defensor de las mujeres le duró un solo día, porque al día siguiente ya estaba defendiendo el que Franco Parisi no pagara la pensión alimenticia. Yo quiero ser muy claro en esto. No voy a cambiar mi posición en estas cosas. Creo que Franco Parisi tiene el deber de pagar la pensión alimenticia y que es
inaceptable esa situación. Y no voy a matizar aquello porque tengamos que o conversar con él o conversar tratar de aspirar a hacerle sentido a sus votantes. Ahí Ya. los principios son los que me mueven y en ese sentido siempre me voy a mantener firme. Ya, me parece bien. José Antonio Kast lo va a contestar en la entrevista que viene en un ratito más respecto de eso, pero usted sí ha cambiado de opinión en algunas cosas, como por ejemplo haber votado por segunda vez, digamos, por el cuarto retiro, una cosa que usted consideraba que era técnicamente mala y que de hecho sus asesores, prácticamente todos sus asesores económicos consideran mala. ¿Por qué votó a favor el viernes? Porque nosotros tenemos el deber, por cierto, de escuchar a nuestros asesores y de hecho incorporamos varias de las recomendaciones que se hicieron ante el actual escenario. Fuimos nosotros los que propusimos indicaciones que le dieran viabilidad a esto, pero finalmente no tuvieron el apoyo suficiente. Y yo escuchaba a la gente a lo largo de Chile, Iván, y cuando lo dije en el discurso del cuarto retiro, cosa que es cierta, o sea, cuando voy a Valdivia y me junto con pequeños emprendedores y me dicen, ¿sabes qué? Nosotros, está bien que hablen de reactivación, pero nosotros necesitamos un rescate, estamos hasta el cuello porque nos están pidiendo el 30% de pie de las deudas de los servicios básicos de una. Y no tenemos cómo pagarlo y vamos a quebrar, y por lo tanto, desgraciadamente, el gobierno no ha entendido esa profundidad de la crisis, o con los empresarios, emprendimientos familiares de turismo en Magallanes, o pequeñas sandwicherías, no sé, cuestiones de esas características en pequeñas empresas en Iquique, uno ve que la necesidad sigue existiendo. Entonces, y en lo que sí estamos de acuerdo totalmente con nuestros asesores es que la prioridad es que desde el 11 de marzo en adelante vamos a construir un sistema de seguridad social para que no sea nunca más necesario recurrir a los ahorros de las y los trabajadores. Ya, pero espérese un poco. Si la necesidad sigue existiendo en el entendido que va a empezar a tramitarse un proyecto de quinto retiro y eventualmente del 100% del retiro de los fondos, ¿usted va a apoyar también ese proyecto? Pero ¿cómo de quinto retiro si no hubo cuarto? Bueno, ya, ok. Un nuevo proyecto de cuarto retiro. Mira, vamos a discutirlo, pero acaba de haber un pronunciamiento de la Cámara de Diputados en torno a esto. Entiendo que los proyectos para poder tramitarse de nuevo requieren de un año de vacancia o de espera. Uno no puede presentar el mismo proyecto inmediatamente después de hay una discusión técnica en eso, es verdad. La prioridad para nosotros va a estar... Para nosotros la prioridad va a estar en construir un sistema de seguridad social para que los trabajadores no tengan que recurrir a sus ahorros ante una crisis de las magnitudes como la que hemos tenido hoy día. Los retiros no son una buena política pública, yo lo tengo absolutamente claro, pero llegamos a los retiros, desgraciadamente, producto de la negligencia, demora del gobierno en hacerse cargo de una crisis que era mucho más transversal de lo que ellos pensaban. Si acá lo que se activó también muchas veces, y esto lo sabe la gente en la casa que nos está viendo, fueron redes de apoyo familiar para poder salir adelante durante estos meses. Es cierto, el empleo se está reactivando. Estamos llegando, todavía estamos un poco bajo, pero estamos llegando a los niveles de empleo prepandemia. Ahí, por cierto, el IFE laboral, hay una decisión transversal de mantenerlo, pero el daño fue muy grande. Y la gente de verdad está con mucha necesidad, y además esto se suma a otro problema, Iván, que no tiene que ver derechamente con el retiro, que hay una desigualdad estructural muy grande y las familias en Chile están muy endeudadas. Entonces se presentan esas dos cosas que efectivamente hacen que haya una necesidad muy grande en las familias chilenas. Ya, pero la última vez que usted estuvo acá en el programa, usted estaba en una plaza en el centro de Santiago y yo le hice una pregunta y usted me dijo que la pregunta tenía dos supuestos. Uno, que usted ganara la elección presidencial, y dos, que Pamela Giles también ganara la de diputado el 21 de noviembre y que además se presentara un nuevo proyecto de retiro. Bueno, todos esos otros dos supuestos ya están. Pamela Giles ganó, es diputada y ya presentó un nuevo proyecto, y si usted es presidente el 11 de marzo próximo... Esto no se trata, Iván, esto no se trata de Pamela Giles o no Pamela Giles, se trata de las necesidades de la gente. Y por eso, si las necesidades de la gente siguen existiendo, con lo que he señalado, y lo que nosotros queremos construir como gobierno, como futuro gobierno, es un sistema de seguridad social y apoyar en particular a las pymes y las familias que lo necesitan hoy día. Entonces, yo espero que no haya nunca más que recurrir a un retiro. Esa es mi posición, Iván. Ya, una última cosa sobre la votación del viernes, porque incluía el proyecto de rentas vitalicias que de alguna manera hizo que los parlamentarios en la comisión mixta le metieran la mano a la caja fiscal, proponiendo un préstamo con cargo a la caja fiscal para los pensionados de rentas vitalicias. ¿Usted está básicamente de acuerdo con el principio de que el Congreso no puede meter la mano a la plata del fisco, no?
Estoy de acuerdo con ese principio, es algo que se está estudiando en la Convención Constitucional también. Creo que es un tema bien complicado porque además lo que nosotros se presentaba una sola votación, no se podía votar por Claro. parte. Y efectivamente ese es un tema muy complicado y me gustaría aprovechar esto para señalar otra cosa, que también a propósito de las pensiones genera dudas y he escuchado a algunos, bueno, Franco Parisi decía que nosotros le íbamos a dar un manotazo a la caja de pensiones. Nosotros vamos a ser profundamente respetuosos de los ahorros previsionales. Y en ese sentido, los ahorros previsionales no se pueden destinar a gastos públicos del gobierno de turno. Y en eso yo voy a ser inflexible y riguroso en aquello, a diferencia de lo que ha pasado en otros países. Ahora, entonces, si esa indicación hubiera estado por separado, usted lo hubiera votado en contra, porque no solo es inconstitucional, sino además técnicamente... Espera, perdón, Iván, perdona, Iván, dame un segundito, tengo un problema. No veo nada, no alcanzo a leer. Ya, perdón, que me estaban diciendo algo atrás, estamos estábamos en una reunión con los alcaldes del Biobío. Ya, vamos a otro punto. A propósito de la reforma a las pensiones que se hace necesaria y que parte con un déficit de unos 50.000 millones de dólares, que es lo que ya se retiró. Su propuesta, aparte de respetar el stock, digamos, el ahorro que existe ahora en las cuentas individuales, ¿se va a abrir, como se ha comentado en las últimas semanas, a una parte de ahorro individual para las nuevas cotizaciones a partir de que empiece en régimen el nuevo sistema? Es necesario tener ahorro individual. ¿Sí? En esto, o sea, tiene que ser un sistema mixto que combine elementos de apoyo estatal, de solidaridad intergeneracional y, por cierto, de ahorro personal. Y lo que nosotros, hoy día hay consenso en Chile independiente, y yo me imagino que hasta José Antonio Kast va a estar de acuerdo con esto, en que las pensiones son insuficientes y que el actual modelo de AFP no ha dado el ancho. Ahora, el problema no es solamente del actual modelo de AFP. El problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos en Chile es que más de la mitad de los chilenos se saca la cresta trabajando y gana menos de 420.000 pesos. Más de la mitad de los chilenos tienen un ingreso inferior a 420.000 pesos. Entonces, con esos sueldos, con esa distribución del ingreso, las pensiones igual siempre van a ser bajas. Sí, entonces, por eso es importante tener un aumento del apoyo del Estado. Y lo que nosotros hemos planteado, Jasna Proboste planteaba un aumento de 225.000 pesos inmediato al 90%. Nosotros hablamos de 250.000 pesos y estamos conversando ahí los detalles, por cierto, con el Senado que vamos a tener, tenemos el deber y obligación de llegar a grandes acuerdos. Y yo, como futuro presidente de todos los chilenos y chilenas, me la voy a jugar por justamente llegar a esos grandes acuerdos para que las pensiones suban, tienen que mejorar sustantivamente. Entonces, eso requiere gasto fiscal. Y los gastos fiscales que son de carácter permanente, se tienen que financiar con ingresos permanentes. Y por eso nosotros hemos insistido mucho en la importancia de la reforma tributaria. Ya, reservemos por un segundo la reforma tributaria, solo para que quede claro. Entonces, el sistema de pensiones tendría, el nuevo sistema de pensiones, cotizaciones de ahí en adelante, cotizaciones que irían a un fondo solidario, en su totalidad, o en una parte a cuentas individuales también. Lo que nosotros, el sistema que nosotros seguimos es, bueno, en Polonia tienen un sistema parecido y en la mayoría de los países del mundo existen sistemas de seguridad social. En Chile hoy día lo que hay es un sistema de ahorro individual y capitalización, o sea, de ahorro individual que es básicamente sálvese quien pueda. Y no está dando el ancho. Lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a crear un primer piso solidaridad y, o sea, por parte de apoyo del Estado, un pilar no contributivo, un segundo piso de un pilar contributivo en función también que reconozca el ahorro de cada persona y en tercer piso la posibilidad de quienes puedan ahorrar más también puedan hacerlo. Se lo pregunto, perdone que le insista, pero se lo pregunto porque en función precisamente de lo que usted acaba de decir, que se requieren acuerdos parlamentarios para llegar a una reforma de pensiones. ¿Es posible que ceda una parte de esa idea y que de las nuevas cotizaciones vaya una parte a cuentas individuales, que es una cosa que para otros candidatos, otros sectores, es una cuestión importante, y que no todo vaya a ese esquema solidario donde hay solidaridad intergeneracional y también entre géneros? Iván, yo tengo el deber, y yo creo que como en la política hemos fallado gravemente en no haber sido capaces de sacar una reforma al sistema de pensiones en más de 10 años cuando se sabía el nivel de crisis que esto iba a generar. Entonces, todos, no solamente yo, todos tenemos el deber de no atrincherarse en una posición y decir yo no voy a ceder nada, porque así no vamos a llegar a acuerdo.
tenemos que sentarnos a conversar pensando en el objetivo de que la gente que está viéndonos hoy día en su casa pueda tener la tranquilidad y la seguridad de que va a tener una pensión digna que le va a alcanzar para vivir y que no va a tener que trabajar hasta morir. Eso implica ceder en algunas cosas, implica conversar, incorporar otras ideas, por supuesto. Es parte esencial de la política y de lo que va a ser mi rol como presidente. ¿Eso va a ser parte de la negociación posterior o lo va a anunciar antes de la segunda vuelta? Esa apertura, digamos. La apertura yo la he anunciado y le solicitamos a los equipos programáticos que están colaborando con nuestra candidatura, que nos reunimos con los equipos programáticos de la candidatura de Yasna Proboste y de Marco Enrique Minami, que se hiciera un esfuerzo por llegar a un acuerdo en materia de reactivación económica, en materia tributaria, en materia de pensiones y en materia de salud. Eso lo vamos a anunciar la próxima semana, cuáles son los márgenes de ese acuerdo, pero además eso no es suficiente, porque tenemos que ponernos de acuerdo con todo el Congreso, con todo el Parlamento. Exacto. Y, por cierto, también para mí siempre va a ser muy importante la opinión de las organizaciones sociales. Entonces, quiero reivindicar en este espacio y desde la posición que tengo el diálogo como herramienta de hacer política. Hay gente que yo sé que no le gusta eso. Bueno, José Antonio Caz se salió de la UDI porque era un partido muy dialogante, pero como lo demostré en el 15 de noviembre en el acuerdo en el acuerdo constitucional o en el acuerdo nacional por la infancia, mi rol va a ser jugármela para que hayan grandes acuerdos que nos permitan tener una mejor vida. Hay parlamentarios, hay la bancada del PPD, de hecho le ha hecho una petición, una exigencia al gobierno de, ahora que no existe el cuarto retiro de fondos previsionales, que se alargue el ingreso familiar de emergencia universal, que cuesta como 3.100 millones de dólares mensuales. ¿Usted sería partidario de ese alargamiento? Me acabo de enterar de la propuesta del PPD, la vamos a revisar. Yo creo que hay que ser muy conscientes de que el próximo año vamos a enfrentar una caja fiscal reducida. Tenemos una reducción del 22% del presupuesto del gasto público. Vamos a enfrentar un escenario económico más bien adverso, en donde todos estiman o prevén que va a haber una contracción económica y por lo tanto tenemos que ser muy responsables en cómo se gasta la plata. Y ahí a todo el mundo, en todas las reuniones que voy, lo que le digo a nuestros adherentes y a quienes no lo son es que vamos a enfrentar un primer año que va a ser particularmente complicado y que eso va a requerir sacar lo mejor de nosotros mismos. Cuando Iván, yo sé que a ti esto puede no gustar, o sea, no sé si te gusta o no, pero cuando nos unimos, los chilenos, como pasó ayer en la Teletón, por ejemplo, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Y yo creo que la conciencia de la adversidad y de las dificultades que vamos a tener económicas el próximo año nos van a invitar a generar grandes acuerdos para poder sacar adelante los momentos difíciles que van a venir. Claro, lo que pasa es que todos esos grandes acuerdos se hicieron con tal vez extremando las posibilidades de los recursos fiscales hasta que llegamos a un IFE que es uno de los IFEs más importantes probablemente del mundo, que es el IFE universal que tuvimos y que costó esa cantidad de plata, digamos. Es bien, no sé, a lo mejor es poco probable que podamos repetir una medida como esa, tomando en consideración además que usted mismo dice, hay algunas empresas pequeñas y medianas que están necesitadas de un rescate, como dice usted, ya no de crédito. Sí, ahí, bueno, lo vamos a evaluar. O sea, una cosa es cuando seamos gobierno, vamos a ser tremendamente responsables con el gasto fiscal, pero tenemos claro de que hay que lograr enfocar mejor las ayudas. Las pymes en particular lo han pasado muy mal. Las pymes del sector turismo, gastronómico, el mundo de la cultura, el mundo de los espectáculos lo ha pasado muy, muy mal. Y tenemos y el gobierno con las herramientas que tiene no ha logrado llegar a todos quienes lo necesitan. La gente en su casa lo sabe, hay gente que pidió el FOGAPE 2 para pagar el FOGAPE 1. Entonces, ese nivel de acogotamiento es algo que vamos a tener que enfrentar y yo creo que más que un IFE universal, tenemos que enfocarlo en cómo logramos recuperar el empleo y en particular empleo formal, que eso es otro de los grandes problemas que vamos a tener en Chile, la informalidad. Oiga, nos quedan 2 minutos exactamente, un poquito menos. Aparece hoy en el Mercurio una entrevista de Jorge Soto a Eduardo Taller, que es el encargado de migraciones de su comando, y él dice, nos comprometemos a resolver en no más de 6 meses la situación de todas las personas que se encuentren en albergues. Esto es, gente que entra en situación de irregularidad y que se van a construir albergues para que no estén ocupando la plaza pública como vimos en el norte del país, y que en 6 meses resuelven la situación. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A qué se refiere con resolver la situación? ¿A que en 6 meses se les va a regularizar? ¿A que en 6 meses se les va a devolver a la frontera porque no hay posibilidad de acoger a todos los que entren? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de esa política migratoria? Eso
se va a revisar caso a caso, pero yo creo que sería tremendamente irresponsable hablar de como perdonazos migratorios, porque eso incentiva el descontrol de la migración y nosotros tenemos que tener fronteras ordenadas y vamos a recuperar el control sobre nuestras fronteras. Lo que dice Eduardo, con lo que yo comparto, es que la situación... Mira, hace poquito, no sé si supiste, esta semana murió una mujer de 50 años en la frontera que justamente estaba cruzando. Exacto. Y no es la primera. Son varias ya. No, pues hay entonces, muchos casos en el año. el nivel de necesidad y de drama humano que significa esto es algo con lo que todos tenemos que empatizar y buscar una solución que sea digna y que además incorpore al resto de los países de América Latina. Tú sabes que Colombia concentra el éxodo venezolano producto del desastre que es Nicolás Maduro, se concentra principalmente en Colombia y después Perú y Chile. Yo creo que como región tenemos que hacernos cargo de este drama para poder otorgar condiciones, para uno no saturar los servicios que hoy día no se están prestando a las mismas poblaciones donde llegan los migrantes, pero además para asegurar derechos humanos a los migrantes. Y ahí tenemos que pensar más allá de nuestra frontera. Ya, pero cuando eso ya hemos estado conversando con gobierno. Lo último, para cerrar, cuando su encargado de migraciones dice que en 6 meses se resuelve la situación de las personas, usted dice se va a resolver caso a caso. Estamos hablando de que a la mayoría de las personas que entren irregularmente, ¿se les va a dejar entrar después de esos 6 meses o no? No necesariamente. No, y creo que sería irresponsable de mi parte hacer una afirmación de esas características porque incentivaría algo de esas características una mayor migración. Y hoy día tenemos un problema con la migración en Chile, tenemos un problema de control de las fronteras y mi rol va a ser, a diferencia de lo que sucedió durante toda esta administración de Sebastián Piñera, ordenar y cuidar las fronteras y que se respeten. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar en específico? Lo vamos a resolver caso a caso, pero yo no voy a anunciar perdonazos por la prensa. En Talcahuano, en la región del Biobío, Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, justo a 2 semanas del balotaje. Gabriel, muchísimas gracias por la gentileza. Un abrazo, Iván, y a todo el equipo, que les vaya muy bien. Buenos días, igualmente. El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, está con nosotros desde el norte del país, desde Antofagasta. ¿Cómo está, José Antonio? Muchas gracias por la gentileza. Buenos días. Buenas tardes ya. Gracias a usted, buenas tardes, gracias por la gentileza a usted de preparar esta escenografía maravillosa que me tiene aquí en Antofagasta preparado Mesa Central. Un equipo de producción de primer nivel, pues no podía ser de otra manera. Oiga, no sé si lo van a tratar igual en la noche en el programa Bad Boys con Franco Parisi. Bueno, vamos a buscar una escenografía, esa la tengo que diseñar yo, y voy a hacer una escenografía con la moneda detrás para impactar. Ya, oiga, salgamos de una duda. Estábamos conversando con Gabriel Boric hace un rato y él dice que hay informaciones de prensa que dicen que usted se juntó con Parisi en Estados Unidos y que en esa medida él va a reevaluar la asistencia al programa de Parisi porque sostiene que las reglas no serían iguales para todos. ¿Se juntó con Parisi, tuvo contacto con Parisi en estos días o no? Bueno, primero decir que estaba solamente escuchando el audio de la persona que entrevistaron antes y pensé que estaba escuchando al representante José Antonio Kast, porque cuando decía que iba a controlar las fronteras, de que no se iba a comprometer en otras cosas que estaban todas en su programa, yo dije, esto es increíble. Y después descubrí que era Gabriel Boric y dije, aquí debiera haber un debate entre Gabriel Boric de la primera vuelta y Gabriel Boric de la segunda vuelta para ver quién es quién. Y respecto de lo que él dice, es una excusa más. Porque así como él planteó en el término de la primera vuelta, ahí en público todo el mundo, que íbamos a debatir en todos los lugares de Chile, haciendo eco de lo que yo le había planteado en la primera vuelta, cuando dijo, no, mira, si pasas a la segunda vuelta, voy a ver si eres digno de debatir conmigo. Pasé a la primera vuelta, pasé en primer lugar, y él dice, voy a debatir todos los días, donde sea con él, y todavía no lo podemos encontrar. Y anda escabullendo todo. Y ahora encontró la excusa perfecta para decir que por la información de la red, que ha sido de una militancia política increíble en las últimas semanas y ha inventado todo tipo de cosas respecto de mi persona, él toma eso y dice, no, hay información verídica. Yo no sé de dónde la habrán sacado, pero podría dice que hay información de prensa. 31 minutos del Happening con Ja. Él dijo que había información de prensa. A ver, la información de prensa... A ver, pero la red está inventando, o sea, bueno, no es verdad. que la diga. Pero no se juntó con Parisi. Sí, está inventando. A ver, yo lo que he dicho es que me voy a juntar hoy día en un Zoom, en un programa online con Franco Parisi y los entrevistadores o los que forman parte del programa Bad Boys, al cual está invitado Gabriel Boric. Así que, Gabriel, no andes arrancando, no escapes de todas las situaciones que pareciera ser que te incomodan.
anda a los programas, vamos a los debates. No te bajes de todos los debates, ya no estuviste en las pymes, así que te invito a que nos sentemos donde tú quieras. En Talcahuano me puedo ir después del programa a Talcahuano. Si quieres en Punta Arenas, en Punta Arenas. Si quieres en Arica, en Arica. Si quieres en Santiago, dime dónde debatamos para que la gente pueda ver tu propuesta y mi propuesta, cara a cara. Ya, pero espérese un poco, es que no, a lo mejor yo me perdí, pero ¿se juntó con Parisi o no? No me he juntado con Parisi y lo que vamos a hacer hoy día es una entrevista en el canal de Parisi. Y él se ha prestado, Gabriel Boric, para hacerse eco de mentiras, de noticias falsas. Así que yo al menos voy a estar hoy día en la noche con él en una entrevista y espero que Boric no se corra y esté en una entrevista con él también el día martes y que vaya a los debates. Despejemos el asunto Parisi. Usted hace una petición de perdón, vuelve a poner el Ministerio de la Mujer en el lugar que dice ahora corresponde, le pide perdón a las mujeres que pudieran haberse sentido ofendidas o dañadas por una cosa que dice no se explicó bien en la primera vuelta presidencial, y después se mete en un lío por el monto de la pensión alimenticia que está discutiendo Parisi en tribunales y que no ha pagado. ¿Qué es exactamente lo que quiso decir? Porque usted dijo que los medios le habíamos cortado la declaración en la mitad y que no se había entendido. ¿Qué es exactamente lo que quiso decir respecto de la pensión alimenticia que debe Franco Parisi? Bueno, primero agradecerle a todas las personas que se han sumado al equipo y con las cuales pudimos hacer toda una presentación de lo que será nuestro plan de gobierno, que incluye el Ministerio de la Mujer, donde yo reconozco que cometimos un error, no supimos explicar bien lo que queríamos hacer, pero hoy día vamos a repotenciar y reforzar el Ministerio de la Mujer y anda una delegación también de mujeres muy relevantes como Marcela Sabat, como Paula Daza, como Evelyn Matei, que van a iniciar un recorrido por Chile acogiendo todas las inquietudes de las mujeres. Aquí en el norte estoy acompañado por Paulina Núñez, en la zona metropolitana por Nora Cuevas, y así se han ido sumando todas las personas que quieren apoyarnos en esto. Y respecto de las pensiones, también dejamos muy claro que nosotros vamos a mejorar todo lo que es la recepción por parte de los tribunales de familia, de los tribunales de garantía, de las denuncias que hagan las mujeres respecto de hombres que no cumplen con su pensión de alimentos. Yo lo que quise expresar es que lo de Franco Parisi está en sede judicial y de lo que decida la sede judicial es lo que él va a tener que pagar, más allá del monto. Pero yo siempre he dicho que uno tiene que resolver o dar a conocer lo que es la realidad. Y aquí hay un juicio, hay un proceso que está en curso y lo que determine el tribunal es lo que se va a tener que hacer. Y sea el monto que sea, Franco Parisi va a tener que pagar. Ya, lo que pasa es que el tribunal, ahí está el equívoco, porque el tribunal ya hizo la liquidación judicial, se llama, esto no es un fallo técnicamente hablando, y ya hizo esa liquidación, ya dictaminó cuál es el monto y es el monto que Parisi se niega a pagar. Entonces, por eso llama la atención la declaración. Sí, lo que pasa es que cuando se hace la liquidación, las partes todavía pueden hacer presentaciones. Él ha señalado que ha hecho una presentación, pero una vez que el tribunal determine, mire, esto ya no tiene ningún tipo de movimiento o cambios, él va a tener que pagar. Y lo que diga el tribunal es lo que va a tener que abonar en la cuenta del tribunal para traspasarlo a sus hijos. ¿Le va a criticar el no pago de pensión alimenticia a Parisi? Porque de alguna manera sus críticos dicen que borra con el codo lo que escribió el otro día cuando pidió perdón por el tema del Ministerio de la Mujer. Primero veamos quiénes son los críticos, y son todos los de la línea de Gabriel Boric de izquierda que se han dedicado todas estas 2 semanas a subir noticias falsas en el tema que usted se pueda imaginar. Yo no digo que sea Gabriel Boric, pero las personas que tiene detrás, sobre todo la gente del Partido Comunista que lo apoya, basa su estilo de hacer política en la violencia física, la violencia verbal, en la violencia virtual y también en la violencia física, de la cual he sido objeto por parte de adherentes de la candidatura de Gabriel Boric, generalmente integrantes del Partido Comunista, que son unos intolerantes. Así que a esas críticas, a esas caricaturas que están haciendo, la verdad es que no les hago caso. Ya, pero ¿cuál es la violencia asociada a plantear que, estando con Franco Parisi, de alguna manera usted valida lo que se valida, y eso es una crítica que se le puede hacer desde cualquier parte, no necesariamente del comando de Gabriel Boric? Usted valida a un candidato que no paga la pensión alimenticia, dictaminada por un tribunal, y 2, ha sostenido en su franja presidencial que
las personas como usted, las personas como Gabriel Boric, como Jasna Proboste en la otra campaña, eran parlamentarios o políticos que han estado en el Congreso que cuando a la hora de votar siempre tuvieron en cuenta el interés de sus empleadores. Esa es la frase que expresó Franco Parisi en la franja presidencial. Con ese candidato va a estar, o sea, con ese ex candidato va a estar conversando hoy día en la noche, digamos. Entonces, de alguna manera, cuando usted va al programa, se puede pensar que está validando una parte al menos de toda esa conducta, de todos esos atributos. No, porque yo he ido a distintos programas donde hay personas que han manifestado opiniones muy críticas hacia mí o a cosas que nosotros hacemos, y yo soy una persona abierta al diálogo y abierta a la confrontación de las ideas. Y lo que me llama la atención es que hoy día se critica al candidato, pero también se ningunea a casi 1 millón de personas que votaron por él. Sí. Aquí donde estoy hoy día sacó la primera mayoría. ¿Y qué vamos a ningunear a los electores de Franco Parisi? ¿Le vamos a decir, no, usted no vale, usted no tiene derecho a opinar? Al revés, nosotros hemos invitado, y yo lo hice el día del cierre de la primera vuelta cuando pasé en primer lugar, desprendiéndome del PIN republicano, que íbamos a hacer el gobierno para todos los chilenos, incluido a aquellos militantes o adherentes de Gabriel Boric, o a los que han seguido a Jasna Proboste o Marco Enrique Ominami. Yo voy a ser presidente de todos, porque soy una persona abierta al diálogo, a diferencia de ellos que son unos intolerantes. Por lo tanto, voy a un programa que dirige Franco Parisi con 3 personas más y que recibieron la votación de 1 millón de chilenos a los cuales yo no estoy dispuesto a ningunear. Oiga, no quiero salir del tema de Franco Parisi, pero para que no quede ninguna duda, ya no hay más recursos en la sede judicial, o sea, ya la plata es la que es y no se ha pagado, en el caso de la pensión de alimentos. Oiga, entonces tiene que pagarla. Tendrá que pagarla, ¿no? Ya, ok. Lanzan este martes un plan de gobierno en su candidatura, que es lo que se entiende, lo que hemos entendido, es que va a ser como una especie de ajuste a lo que era el programa de primera vuelta. Y le quiero preguntar por algunos detalles. Por ejemplo, en el tema de reforma tributaria, ¿se termina la idea o se posterga indefinidamente la idea de rebaja de impuestos? Se racionaliza. Hemos tenido la colaboración de los mejores y más grandes economistas a nivel nacional, como José Luis Daza, Sebastián Claro, Rodrigo Vergara, Cecilia Cifuentes, Eduardo Guerrero, Silvia Izaguirre, y con ellos nos hemos reunido y todos han señalado que el tema fiscal de endeudamiento es muy serio y que tenemos que reenfocar lo que estaba en el programa que yo planteé, y hemos incorporado también a todos los equipos de trabajo, y en eso soy una persona muy agradecida de los equipos de trabajo de Mario Desbordes, de Ignacio Briones, de Joaquín Lavín y también de Sebastián Sichel, y no hemos cambiado el foco de que tenemos que ir paulatinamente siempre avanzando hacia la baja en la carga tributaria, pero en la medida de lo posible, y así lo hemos entendido y así está plasmado en este plan de gobierno que viene. O sea, racionalizar significa postergar por un tiempo la idea. A ver, lo que hemos dicho es que si nosotros combatimos la inflación, ahí estamos combatiendo un impuesto encubierto. Si nosotros mejoramos la gestión del gobierno y recuperamos esos 5.000 millones de dólares que dice el BID que se pierden en mala gestión, estamos ayudando, ¿no es cierto?, que haya más recursos para el gasto social, y eso nos va a permitir paso a paso ir bajando la carga tributaria. Vamos a tener que racionalizarlo y hacerlo de acuerdo a las posibilidades, pero claramente nosotros apuntamos a que un Estado más pequeño, eficiente, austero, va a dejar más recursos para ese brazo social potente que queremos levantar, porque vamos a optimizar y vamos a modernizar y digitalizar el Estado. Así que van a confluir las cosas. Vamos a achicar el gasto político, agrandar el gasto social, vamos a combatir la inflación y vamos a mejorar la gestión para recuperar esos fondos perdidos. ¿Va a ajustar la idea de un estado de excepción, un estado de emergencia recargado, por decirlo de alguna manera, donde usted pretende proponer para el presidente atribuciones como detener personas en lugares que no sean cárceles, sin necesariamente una orden judicial, en fin? Esa idea la deja de lado derechamente, tomando en consideración además la composición del nuevo Congreso, digamos, que haría prácticamente inviable una proposición de ese tipo. Sí, nosotros lo que planteamos en esa norma era ampliar a lo que ya existe a una situación excepcional también, producto de los conflictos internos que hemos vivido por el terrorismo y por la violencia extrema. Pero como usted dice, nosotros eso lo vamos a ajustar, ya no va a estar en el nuevo plan de gobierno y vamos a quedarnos con las atribuciones que hoy día tiene el presidente en la Constitución.
diciendo siempre que son estados de excepción. No podemos alargarlos, como lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera, respecto del tema sanitario, pero que también al final uno entendía que buscaban ahí controlar un poco el tema de la violencia, de la delincuencia, que a nuestro juicio no corresponde. Es un estado de excepción y tiene que aplicarse en tiempos muy acotados. Como se está haciendo en el sur del país. Otra cosa, lo anunció ayer en esta gira en el norte, abandona también la idea de la privatización de una parte de Codelco. A propósito que menciona la senadora electa Paulina Núñez, que estaba realmente en contra de esa idea. Bueno, José Miguel Castro también está en contra. Y hicimos una aclaración, porque cuando veníamos en viaje apareció una declaración de dirigentes de 2 sindicatos de Codelco, Chuquicamata, diciendo que yo era una persona non grata. Bueno, ayer me reuní con los directivos y los presidentes de otros 3 sindicatos, que son los más grandes, no para pedirles el apoyo, como hicieron los otros 2 dirigentes respecto a la candidatura de Boric, sino para entablar un diálogo. Si nosotros queremos mejorar la gestión de Codelco, tenemos que dialogar. Ahí pude aprender que lo que se invirtió para convertir Chuquicamata en una mina subterránea, que inicialmente eran 2.500 millones de dólares, se transformaron en 8.000 millones de dólares, y que la proyección de 50.000 toneladas a extraer no va ni siquiera en las 30.000. Bueno, una mala gestión realizada por algunos ingenieros o algunos expertos que habrán contratado termina costándonos mucho más, y eso es lo que vamos a nosotros mejorar. No vamos a privatizar Codelco, pero sí, con los trabajadores vamos a mejorar la gestión. También se me planteó el tema de la igualdad de ingresos, de salarios entre hombre y mujer en la misma función, cosa que ya habíamos planteado en nuestra propuesta mujer que hicimos junto con Paula Daza, Marcela Sabat y Evelyn Matei. Por lo tanto, estamos en total sintonía con la senadora Núñez y también con los dirigentes máximos de los sindicatos más grandes de Codelco, Chuquicamata. Oiga, me llamó la atención otra cosa que dijo ayer en uno de sus discursos sobre el tema de pensiones, recogiendo esta idea de que cada guagua que nazca en Chile tenga $1 millón de pesos que se meta en el sistema de pensiones para que tenga rentabilidad, y con algunas condiciones para hacer efectivo el bono en el futuro, porque dice, los padres van a poner esta plata en la institución previsional que elijan, y me pregunté qué va a pasar entonces, de acuerdo a su idea de reforma, con las AFP. ¿Va a haber más competencia para las AFP como planteaban en el programa de Sebastián Sichel? ¿Van a seguir existiendo las AFP como las conocemos? ¿Van a cambiar? ¿Se van a terminar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, de nuevo, agradecerles a los equipos de los distintos candidatos porque han ido mejorando, complementando y potenciando lo que es nuestro plan de gobierno. Y efectivamente Sebastián Sichel mencionaba siempre que tenía que existir mayor competencia, mayor cantidad de prestadores de servicios y que cada persona elija dónde quiere tener los ahorros de su previsión. Eso incluye la posibilidad de una AFP estatal que estuvo en boga con el gobierno de Michelle Bachelet, que nunca se llevó a la práctica, y distintos prestadores de los servicios que presten esta capitalización individual. Por lo tanto, esto no va a seguir igual, va a seguir igual en el sentido de que las personas van a tener la propiedad sobre sus ahorros, a diferencia de lo que planteaba Jasna Proboste y Gabriel Boric, que hablaban de un concepto de fondos nocionales o algo así, que finalmente era una palabra para encubrir la expropiación y que no eran heredables. Quizás ahora Gabriel Boric, como viene evolucionando hacia el lado de Kast, va a cambiar también de opinión en eso, y me alegraría porque le haría bien a Chile. Ya, pero en su reforma... Vamos a hacer Boric con K. Ahora es Boric con K. En su reforma hay una pensión básica universal, pero sobre eso nada de solidaridad, solo cuentas individuales. A ver, la pensión básica solidaria es precisamente eso, y lo que nosotros vemos, y he hecho una gran presentación en eso Cecilia Cifuentes, es que es complementaria, adicional de la actual pensión básica solidaria, porque hoy día lo que sucede es que alguien que no ahorra de su trabajo dice, bueno, yo voy a tener la pensión básica solidaria, y el que trabaja y ahorra y no ahorra lo suficiente por el bajo ingreso, recibe la misma. Entonces, lo que decimos, va a haber una pensión básica solidaria, y sobre eso, o sea, va a estar tu ahorro, y sobre eso va a estar la pensión básica solidaria. Si alguien no tuvo ahorro suficiente, solamente va a tener la pensión básica solidaria. Parte, claro. Si alguien hizo ahorros, va a tener la pensión básica solidaria,
además de sus propios ahorros, por lo tanto un incentivo virtuoso para el sistema. Ya, pero ¿en cuánto está calculado el aumento de las pensiones? Porque sin solidaridad, sin aporte, un aporte fiscal importante, y convengamos que el sistema de pensiones tiene 50.000 millones de dólares menos por los 3 retiros que se hicieron, no hay forma de subir las pensiones de manera importante. ¿Cuánto podrían subir las pensiones con la reforma que usted está proponiendo? A ver, lo que nosotros estamos planteando es que por algo se va a llamar pensión básica universal. Y eso, hay una discusión entre los expertos, pero el piso de eso es sobre los 170.000 pesos, por sobre lo que uno ahorre. Pero ahí hay un planteamiento todavía que no se ha clarificado entre los expertos en economía, a los cuales yo sí le hago caso, porque aquí el candidato Boric, con K, ahora voy a decir Boric, después se enoja manda a porque una porque persona a el otro le dice exponer al José. Chilean Day en Inglaterra. No, si no me enojo, que él me diga José, yo le voy a decir Boric. Entonces, él envía a una economista al Chilean Day a Inglaterra, que le dice a todo el mundo que ella cree que no debiera hacerse el 4.º retiro, y es la experta en pensiones que él envía, o la economista. Y después él dice acá, miren, yo valoro lo que ella dice, pero no le voy a hacer caso y voy a votar a favor. ¿Ah? Ya, pero Entonces que mande a alguien que hable con la verdad. ya, pero ¿por qué estamos hablando de Boric si yo le pregunté Nosotros cuánto le iban a subir pedimos las a José Luis pensiones? Daza que fuera. Bueno, van a subir en lo que los expertos digan que se puede subir con un piso de pensión básica solidaria universal de 170.000 pesos que se va a desarrollar en el periodo de los 4 años. Tampoco puedo decirle que entrando el día 12 de marzo, para no adelantar mi mandato, ¿no es cierto? El día 12 de marzo esto no va a ser inmediato. Aquí no hay varitas mágicas. No, por supuesto. Tenemos que llegar a ordenar ciertas cuentas fiscales, a sumar a las personas y hacerlos partícipes de este proyecto político que queremos llevar adelante en libertad. Este fin de semana la bancada del PPD ha pedido, o le exige más bien al gobierno, que alargue el IFE universal, cuyo último pago es este mes de diciembre, entre otras cosas porque se cayó el 4.º retiro el viernes en la Cámara de Diputados. ¿Qué opina de esa petición? Que nosotros tenemos que ir al IFE laboral y tenemos que ir a la formalización de aquellos emprendedores que en pandemia levantaron sus pymes. Entonces, en la medida que nosotros vayamos a la formalización de esas pymes y potenciemos el IFE laboral, vamos a tener de nuevo un sistema virtuoso que ayude a salir adelante. Las personas también entienden que el Estado tiene un límite en el gasto social que puede realizar en la medida que no achiquemos el gasto político. Nosotros todo lo que achiquemos en gasto político va a ir a gasto social. Por lo tanto, que nos ayuden a individualizar quiénes son los operadores, quiénes son los apitutados, quiénes son los parientes de los políticos que están en el Estado, para que todos esos recursos pasen a fondos sociales. Tenemos que mejorar aquellos programas que no funcionan. El Transantiago y el Fondo Espejo tienen que tener cambios para que realmente el recurso llegue a las personas y no se quede entrampado por ahí. Vienen licitaciones, yo le pediría al gobierno que en las licitaciones que vienen las detenga hasta que asuma el nuevo gobierno. Hay carreteras, por ejemplo, que deberían entrar en licitación, como la carretera del Sol, que ha sido un desastre el cómo la han llevado adelante, todo lo que va de San Antonio a Santiago, y algunos dicen que la quieren licitar antes de que asuma el nuevo gobierno. Yo les pediría no liciten la autopista del Sol antes de que nosotros entremos en el gobierno, porque claramente ahí no van a haber obras nuevas y va a ser un tema solo de mantención. Por lo tanto, esperamos que en ese tipo de cosas el gobierno actual sea muy prudente. Una última cosa, cuando usted habla de los parientes, los apitutados, ¿el problema son los parentescos o el problema es la gente que no hace su trabajo en el sector público y también en el sector privado? ¿Cuál es el problema realmente? A ver, hay una diferencia porque en el sector público se está trabajando con los recursos de todos. Los impuestos de cada uno de los que están viendo están financiando el Estado. Y cuando hay alguien que tiene un cargo político y va y le dice a otro que tiene un cargo político, oye, mi hermano, mi sobrino, mi primo es el mejor para este cargo, claramente en cargos de confianza eso no puede ser. Pueden haber concursos públicos, pero primero garanticemos que los concursos públicos son en igualdad de condiciones y no lo que ocurre hoy día muchas veces es que se llama un concurso público, se presentan los candidatos, salen seleccionados los candidatos, pero como no salió electo el que quería la autoridad, se echa abajo todo y se parte de nuevo. Entonces, aquí esto se salió de todo margen razonable.
Y por lo tanto vamos a ser muy claros en decir que el que tiene un cargo político de elección popular no va a tener a ningún pariente en un cargo de confianza en nuestro gobierno. José Antonio Kast, candidato presidencial del Frente Social Cristiano desde Antofagasta esta mañana en Mesa Central. José Antonio, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ustedes por esta locación y recuerden, dedicada a conversar con el líder opositor venezolano Leopoldo López, exalcalde, también está viviendo exiliado en Madrid y está conectado por Zoom, está acá en Santiago, llegó esta madrugada. Leopoldo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo y a toda tu audiencia, por supuesto. Sí, entiendo que no te han entregado el resultado del PCR y esa es la razón por la que no pudiste llegar hasta el estudio, digamos. Sí, correcto. Llegué en la madrugada y bueno, se tarda unas horas para que entreguen el resultado y hasta que no lo entreguen, pues hay que cumplir la normativa. Estuviste preso, después estuviste con arresto domiciliario, después estuviste en la Embajada de España durante muchos meses y ahora estás viviendo hace prácticamente un año en Madrid, si no me equivoco. ¿Cuál es exactamente la situación de la oposición venezolana y del gobierno venezolano hoy por hoy? Mira, como lo decías, yo estuve privado de libertad 7 años en mi país, estuve 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde, fui condenado a 14 años de cárcel, luego me llevaron a casa por cárcel, luego me regresaron nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde, luego nuevamente a casa por cárcel, de allí escapé en el año 2019 y estuve 1 año y medio en la Embajada de España en Caracas. A finales del año 2020 me escapo de Venezuela y fui a España, en donde está mi familia desde hace unos años. Bueno, me pregunta sobre la situación de Venezuela actualmente y la situación, lamentablemente para los venezolanos, solo se ha deteriorado durante los últimos años. Y de este deterioro, aquí en Chile tienen cientos de miles de testimonios de venezolanos que han venido a Chile huyendo de la situación crítica que se ha dado en Venezuela, huyendo del hambre, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la persecución política, de la inseguridad. Cada venezolano que está aquí en Chile o que está en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, es un testimonio de cómo la dictadura ha hecho miserable la vida en Venezuela. Ahora, desde el punto de vista político, hubo elecciones hace algunas semanas. Observadores internacionales pudieron participar de esas elecciones, independientemente que en estos últimos días han tenido algún problema con el gobierno de Nicolás Maduro, que no le ha renovado las visas, pero de todas maneras han señalado que a pesar de algunos defectos, a pesar de algunas observaciones, hay un informe relativamente positivo de las elecciones, a diferencia de otros procesos electorales venezolanos anteriores. Bueno, la verdad es que yo no tengo esa lectura de que hay algunos aspectos positivos, más bien todo lo contrario. En Venezuela no hay libertad y no hay elecciones ni libres, ni justas, ni verificables. Y eso queda claro en el informe tanto de la Unión Europea como del Centro Carter, pero sobre todo queda claro en lo que ha sido la actuación de la dictadura. Y pongo un ejemplo, fueron unas elecciones regionales, allí hubo un caso muy particular, que es el estado Barinas, estado natal de Hugo Chávez, en donde se ganó esa gobernación. Y luego de la victoria, los militares secuestraron las actas electorales, no dieron los resultados, y minutos antes de dar los resultados, el Tribunal Supremo de Injusticia suspendió la totalización, inhabilitó al candidato que había sido electo gobernador y llamó a unas nuevas elecciones. Eso es un claro ejemplo de cómo en Venezuela no hay elecciones libres. Nuestra meta, nuestra lucha durante años es para que hayan elecciones libres. En el año 2015 yo hice una huelga de 28 días estando en la cárcel y me acompañaron en esa huelga más de 100 personas, presos y personas que estaban fuera de la cárcel para pedir elecciones. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad los venezolanos de poder elegir libremente. Y te lo comento, la elección libre, hasta que no se tiene, no se entiende lo importante que es para un país. Yo creo que nosotros lamentablemente hemos aprendido por el camino de las dificultades, por el camino del sufrimiento, la importancia de unas elecciones libres. Nuestra lucha sigue siendo para que seamos los venezolanos, con el ejercicio de nuestra soberanía, del voto popular,
podamos elegir nuestro futuro. Maduro es despreciado en Venezuela, no solo rechazado, despreciado. Maduro es la causa del dolor, de la tragedia de millones y millones de personas. Más del 85% de los venezolanos quiere un cambio político y lamentablemente no nos podemos expresar en elecciones. Y yo insisto mucho en esto, estando aquí en Chile, pero también es la misma realidad en otros países de la América Latina, que esto que te estoy diciendo yo lo pueden ratificar millones de venezolanos que están hoy viviendo aquí en tu país. Una de las caras más poderosas de la crisis venezolana es precisamente la migración. Acá tenemos muchísimos venezolanos, han llegado además en gran número en muy poca cantidad de tiempo, y eso ha hecho que, en fin, que eventualmente se provoque algún tipo de problema, aunque la mayoría probablemente haya sido bien recibido, y hay muchos, uno se los encuentra mucho en lugares de trabajo, ocupando puestos de trabajo que ejercen además con muchísima simpatía y destreza. ¿Cuál es la situación del exilio venezolano en Chile, en tu opinión? ¿Cómo estás viendo esa situación? Mira, Chile, al igual que el resto de los países de América Latina, ha recibido a cientos de miles de venezolanos. Nosotros estamos agradecidos por la manera como han sido recibidos la inmensa mayoría de los venezolanos acá. Lamentablemente han habido episodios por la cantidad de venezolanos que han llegado en donde se han desatado algunos casos de conflictividad, pero eso es la ínfima minoría. Aquí la inmensa mayoría de los venezolanos, y he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, nada más entrando en el aeropuerto, llegando al hotel, en el lugar en donde me estoy quedando, pero antes de eso también he hablado con muchos venezolanos que están acá en Chile, que están agradecidos por la manera como han sido recibidos, han tenido en Chile la oportunidad que no tienen en Venezuela de poder trabajar, de poder construir un futuro de oportunidades y también de poder aportar a este gran país. Y también creo que los venezolanos hoy, en estos momentos que se está viviendo en Chile, pueden dar un testimonio de cómo fue que se destruyó nuestro país. Nuestro país no se destruyó de un día para otro, pero sí fue un proceso gradual, lleno de manipulación, lleno de mentiras, lleno de destrucción de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho, del secuestro de las libertades, que tuvo como consecuencia lo que hoy vivimos. Un país que fue el más rico de América Latina, una de las democracias más prósperas, más sólidas de toda América Latina, en una dictadura que ha propiciado una tremenda crisis humanitaria y una estructura de gobierno que claramente, y así lo indican muchos estudios y muchas conclusiones de institutos internacionales, que es una estructura de poder criminal. Lamentablemente, los venezolanos hoy dentro de Venezuela están sometidos a una estructura de poder que le viola sus derechos humanos absolutamente todos los días y estrangula las posibilidades de futuro para cientos de miles de personas que tienen que salir diariamente de Venezuela. Cuando usted sugiere que los venezolanos que están viviendo en Chile son un testimonio de cómo se destruyó el país, dice usted cómo se destruyó el sistema político que prevalecía antes de Hugo Chávez en Venezuela, ¿sugiere que en Chile puede pasar algo parecido? ¿O en otros países de América Latina? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, lo que ha ocurrido en Venezuela es la demostración de, primero, que la democracia es frágil. Segundo, que cuando se instala un proyecto político que tiene como prioridad mantenerse en el poder para su propio beneficio y poner en práctica políticas que no le dan prosperidad y beneficio a las grandes mayorías, puede perfectamente suceder acá en Chile o en cualquier otro país lo que sucedió en Venezuela. Y eso no es una exageración, eso nosotros lo decimos con mucha propiedad, porque durante muchos años, al principio de esta tragedia que hemos tenido que vivir los venezolanos, mucha gente decía, eso no va a pasar en Venezuela. Y lo argumentaban, decían, eso no va a pasar en Venezuela porque tenemos una democracia sólida, o no va a pasar porque tenemos una clase media robusta, o porque tenemos universidades, o porque las Fuerzas Armadas son institucionales, o porque somos un país que siempre ha mirado hacia Occidente para su visión de desarrollo. Y nada de eso sirvió para contener lo que fue las consecuencias de un proyecto político. Porque hoy Venezuela, un país que tiene unos indicadores de pobreza por debajo de Haití, eso no lo digo yo, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, llegó a esa circunstancia no por una guerra,
no por un desastre natural, sino llegó a esa situación trágica por la aplicación de unas políticas totalmente equivocadas y por la instalación de una casta corrupta que le ha secuestrado a los venezolanos la posibilidad de vivir en democracia, de vivir con el amparo a las libertades y de poder construir sus oportunidades de futuro a partir de su trabajo. Claro que eso puede pasar en Chile y en cualquier otro país si ese mismo proyecto político se instala acá en Chile o en cualquier otro país. Se lo pregunto porque usted sabe que estamos a 2 semanas de la segunda vuelta presidencial y la periodista Cristina Cifuentes le pregunta en la tercera de hoy, una entrevista que está publicada hoy, habiendo observado la campaña en Chile, ¿se siente más cercano de uno u otro candidato? Y usted dice, me siento más alejado de alguien muy cercano a Maduro. Se lo pregunto derechamente, ¿qué significa esa respuesta? ¿Que usted considera que Gabriel Boric es muy cercano a Maduro? Bueno, sin duda alguna tiene mucha cercanía con lo que es el proyecto político continental que representa Nicolás Maduro. Él y sus colaboradores son parte del Foro de Sao Paulo, de lo que se llama el Grupo de Puebla, en donde se agrupan estas organizaciones que respaldan a Maduro, que no han sido capaces de condenar lo que ocurre en Venezuela, que buscan maquillar lo que ocurre en Venezuela y que tienen una afinidad ideológica que es lo que nos ha llevado a nosotros en Venezuela a tener la tragedia que hoy estamos viviendo. Sin duda alguna, aquí los chilenos tienen una inmensa responsabilidad en la próxima elección para poder decidir su propio futuro. Es muy impactante como latinoamericano ver la coyuntura en la cual está Chile, un país que ha sido referencia para toda la América Latina, el país que ha despuntado con respecto a sus índices de desarrollo, de progreso, de crecimiento económico, de oportunidades, que hoy está en esta coyuntura. Yo estoy muy claro que aquí en Chile y en cualquier otro país hay grandes problemas, claro que los hay. Aquí hay que hacer profundas reformas para poder darle más oportunidades a los chilenos. Pero nuestro llamado de alerta por la experiencia que hemos vivido es que tomar una decisión equivocada más bien puede llevar al país por el camino que hemos transitado los venezolanos. Sin duda alguna, ese riesgo está allí y la posibilidad de evitarlo está en manos de los chilenos. Ya, pero usted sabe que Boric ha sido particularmente crítico de los gobiernos autoritarios, dictatoriales de América Latina, de Nicaragua, de Cuba y también de Venezuela. Él ha sido un crítico de lo que pasa en Venezuela. Pero allí hay una afinidad ideológica que la hemos visto y también vemos que hay una propuesta muy parecida a lo que pasó en Venezuela, que ya está en marcha, ¿no? Que fue en Venezuela cuando nos preguntan cuándo comenzó la tragedia. La verdad es que comenzó cuando se instaló en Venezuela una asamblea constituyente que desmanteló el Estado de Derecho, las instituciones y la autonomía de los poderes públicos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que es ese proceso, porque con la promesa de que una nueva constitución va a solucionar todos los problemas, se puede transitar y se corre el riesgo de transitar el camino de la vulnerabilidad del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, que puede que no signifique mucho para la gente. Puede decir, bueno, el Estado de Derecho, ¿qué significa? O las instituciones, o el régimen de libertades. Y así lo pensamos nosotros en Venezuela. Pensamos que nunca iba a ocurrir lo que terminó ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente, cuando se vulnera el Estado de Derecho, cuando se revientan las instituciones democráticas, la consecuencia es lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. ¿Se pueden hacer esos paralelos? Porque es innegable el paralelo que está tratando de hacer, digamos, entre Chile y Venezuela. ¿Es razonable establecer ese tipo de paralelo o las experiencias realmente, el tipo de corrupción que había en Venezuela en su sistema político, el tipo de descrédito que había en los partidos políticos tradicionales venezolanos, es incomparable respecto a la situación chilena? Bueno, mira, primero que nada, sin duda Venezuela, antes que llegara Chávez, tenía problemas, como lo puede tener Chile hoy, como lo puede tener cualquier país de América Latina, sin duda. Pero no es comparable ni de cerca el nivel de corrupción que había en aquel momento con el nivel de cleptocracia que hay hoy en Venezuela. En Venezuela entraron 1 millón de millones de dólares por renta petrolera y hoy nuestro país está totalmente empobrecido. Hay una casta vinculada a la dictadura que se ha hecho multimillonaria con fortunas de miles de millones de dólares. El nivel de corrupción que se instaló en Venezuela no tiene comparación con nada de lo que haya ocurrido en nuestra propia historia ni lo que haya ocurrido en la América Latina. Y sin duda alguna, esa frustración que llevó a la elección de Chávez
lo que nos trajo fue a una circunstancia mucho peor. Insisto en esto, yo creo que aquí quienes están escuchando pueden escuchar mi opinión, pero yo lo que los invito es a que escuchen el testimonio de cientos de miles de venezolanos que están aquí en Chile. Pregúntenles por qué se fueron de Venezuela, pregúntenles si hubiesen querido quedarse en Venezuela, pregúntenles sobre las oportunidades de trabajo, sobre las libertades que hay en Venezuela, sobre el deterioro que hemos tenido en nuestro país. Allí tienen la oportunidad de hablar con miles y miles de personas que viven en todos los pueblos de este gran país, Chile, que pueden dar testimonio de cómo se destruyó una de las democracias más sólidas y de las economías más prósperas de América Latina. Uno de los problemas de la situación venezolana, Leopoldo López, es la incapacidad que ha tenido la oposición, entre otras cosas, para unirse en contra del gobierno de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. Incluso la presencia de Juan Guaidó como presidente delegado levantó un montón de esperanzas, pero terminó en un chasco, en un chascarro, en un bochorno, como lo de Cúcuta hace 2 o 3 años. En fin, situaciones en que la oposición ha carecido de, no sé si muñeca política, poderío político, de capacidad política, como para enfrentar de otra manera al gobierno venezolano. Mira, una lectura muy simple de la crisis de Venezuela es señalar a los sectores democráticos como responsables por lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo, asumiendo errores que se han cometido, tengo que decirte que el problema que tenemos en Venezuela no son los sectores que se oponen a la dictadura, es la dictadura. Y voy más allá, es una dictadura criminal que tiene vínculos con sectores muy cuestionados, como lo que son los carteles de la droga, el cartel de Sinaloa, la FARC, el ELN, y también cuentan con el apoyo de potencias muy poderosas como China, Rusia, Turquía, Irán, para mantenerse en el poder. Sin duda alguna, los sectores democráticos hemos mantenido nuestra lucha durante 20 años y hemos estado unidos con problemas, como es lógico, pero en los momentos críticos hemos mantenido la unidad. Y de hecho, hoy en Venezuela todavía existe un sector democrático que está resistiendo a la dictadura, muy distinto de lo que ha ocurrido en otros países como Cuba y Nicaragua, en donde se ha pulverizado completamente los sectores democráticos. Yo creo que tenemos también que entender que la principal estrategia de Nicolás Maduro es dividir a los sectores democráticos y utiliza la estrategia de Pablo Escobar, plata o plomo, o amenaza, soborno o las consecuencias. Y esa estrategia de plata o plomo para dividir a los sectores democráticos es lo que nosotros hemos tenido que enfrentar durante estos últimos años. Pero a pesar de todo eso, los sectores democráticos se han mantenido en los momentos críticos unidos y hemos enfrentado a la dictadura y sobre todo nos mantenemos vivos. Hay en Venezuela todavía una lucha muy clara, organizada de los sectores democráticos para enfrentar a la dictadura. Insisto, esto es así en Venezuela y no es así en otras dictaduras como la de Nicaragua y Cuba, en donde se ha pulverizado, en donde se ha evaporado completamente los sectores democráticos. El líder opositor venezolano Leopoldo López, de visita en nuestro país.